Vamos a estudiar las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales en el movimiento libre no amortiguado, más precisamente en el movimiento armónico simple. Vamos a considerar un sistema masa-resorte de la siguiente forma, es decir, tenemos un resorte inicialmente de cierta longitud, pero a este resorte vamos a, en su extremo inferior, vamos a atarle una masa, un cuerpo de masa m, y debido al peso, pues va a haber un estiramiento, es decir, que el cuerpo es de masa m, y entonces hay un estiramiento. Vamos a considerar lo siguiente, que no hay fuerza amortiguadora, es decir, que el medio no ofrece una resistencia a este movimiento. Entonces, debido a que actúa en este momento, si le atamos un cuerpo al extremo de este resorte, van a actuar dos fuerzas, despreciando las fuerzas amortiguadoras del medio. Entonces, únicamente vamos a considerar dos fuerzas. Una fuerza que es la fuerza que se opone al movimiento de este cuerpo, la fuerza restauradora o de restitución del resorte, que por la ley de Hooke está dada como K por el desplazamiento. Si consideramos que este es el desplazamiento, entonces sería K por S. Y la fuerza debida al peso del cuerpo, que sería W igual M por G. Vamos a considerar entonces, llega un momento en que estas fuerzas se van a equilibrar. La fuerza restauradora y la fuerza debida al peso de esa masa se van a equilibrar. Entonces vamos a tener una condición de equilibrio. Vamos a decir que esta es X igual 0. Y entonces quedaría que esta fuerza la consideramos positiva en dirección hacia abajo. Sería M por G. Y si recordemos que esta va en dirección hacia arriba, la tomamos negativa, quedaría K por S. Y esto sería igual a 0. Ok. Bueno, bien. Si posteriormente tomamos este cuerpo y lo llevamos a un punto que esté por debajo de la posición de equilibrio, si lo llevamos a un punto que esté por debajo de la posición de equilibrio, vamos a colocarlo aquí, inicialmente acá. Entonces, y aquí lo soltamos, entonces vamos a decir lo siguiente, que acá en esta situación vamos a tener esto. Es decir, que va a haber, va a haber una posición inicial del cuerpo que llamaremos X sub 0, inicial, por debajo de la posición de equilibrio. Y aquí se le puede imprimir una velocidad a este cuerpo, o se puede llevar de tal forma que parta del reposo, también puede ser, pero se le puede imprimir también una velocidad. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Entonces, ¿qué fuerzas van a actuar aquí? Si la distancia aquí es X, vamos a llamarla X. Inicialmente vamos a llamarla X aquí. Ponemos esto acá y la llamamos X. Entonces, va a suceder lo siguiente. ¿Cuáles son las fuerzas que van a actuar? Las fuerzas que van a actuar es, ya hemos dicho que vamos a despreciar las fuerzas amortiguadoras. Entonces hay una fuerza de restitución del resorte que está dada por la constante de restitución del resorte por el desplazamiento. En este caso, el desplazamiento va a ser esta distancia, sumamos X más S. O sea, esta S más este desplazamiento. O sea, aquí voy a tener S más K. Entonces, por la segunda ley de Newton que vamos a tener, lo siguiente, que la fuerza resultante en este sistema va a ser fuerza igual a la masa por la gravedad, pero ya tenemos que, o sabemos que, la gravedad es la segunda derivada del tiempo, y esta fuerza resultante es igual a tener, consideramos el peso debido a la masa, tiene una dirección hacia abajo, va a ser positivo.
O sea que aquí vamos a tener m por g hacia abajo. Y la fuerza restauradora la vamos a considerar negativa. En tal caso, entonces vamos a tener la sumatoria sería mg menos esta fuerza, que sería k, s más... bueno, aquí debemos sumar son esta fuerza, x más s, aquí debe ser x, no sé por qué escribí acá, x, aquí. X, si la sumamos, entonces quedaría aquí k, s por x, aquí. Entonces nos va a quedar que esto es igual a tener m por g menos k por s menos k por x. Y entonces, pero si hemos supuesto que mg menos ks es igual a 0, entonces esto sería 0, de tal forma que la ecuación del movimiento está dado por segunda derivada de x respecto a t igual a menos k por x. Esta sería la ecuación del movimiento. ¿Qué se tiene entonces? Tenemos una ecuación diferencial que sería de esta forma. Yo la vamos a borrar esto aquí. Y esta ecuación la podemos escribir como m segunda derivada de x respecto al tiempo más kx igual 0. Una ecuación diferencial de segundo orden homogénea. Podemos resolver esta ecuación, uno puede dividir entre m y nos va a quedar que segunda derivada de x respecto al tiempo es igual a k sobre m por x igual 0. Tenemos una ecuación característica aquí, podemos tomar esto como una ecuación característica. Podemos decir entonces que podemos decir lo siguiente, reemplazando esto por un, generalmente decimos que esto es m, pero vamos a reemplazarla así, como vamos a decir que esto es una constante, voy a llamarla así, r al cuadrado, más k sobre m. Esto sería la ecuación característica. De aquí se deduce entonces que r al cuadrado es igual a menos k sobre m. Y bueno, podemos decir que r es igual a más o menos raíz de k sobre m por i. Y entonces, ¿por qué decimos i? Porque aquí está el signo menos, raíz de menos 1 es i. Esto tiene como solución, la solución de esta ecuación sería x de t igual a c1 coseno de raíz de k sobre m por t más c sub 2 seno raíz de k m por t. Esa sería la ecuación del movimiento. Entonces, vamos a borrar aquí. Tenemos que la ecuación del movimiento va a estar dada de esta forma. Podemos suponer aquí que omega es igual a raíz de k por entre m. K entre m. Ese omega sería la frecuencia angular. Entonces vamos a tener, haciendo esa sustitución, que el movimiento está dado por C1 coseno de omega por t más C2 seno de omega por t. Bien, esta sería la ecuación del movimiento. Si damos unas condiciones iniciales como x de 0 igual a una posición inicial y x' de 0 igual a una velocidad inicial, entonces eso permite encontrar estas constantes. Ya sabemos cómo encontramos estas constantes. Uno deriva esa función, reemplaza las condiciones iniciales y ya está. Pero observe que si reemplaza esta condición quedaría aquí x de 0 igual a x sub 0. Cuando reemplazo la t en 0, coseno de 0 da 1 y me queda que C1 es igual a x sub 0. O sea que ya tenemos básicamente que la constante C1 viene a ser la posición inicial
Y si derivamos entonces, al derivar esta ecuación que está aquí, la derivada del coseno es menos C1 seno de omega por t, pero al derivar el ángulo, omega por t, me queda aquí omega, vamos a escribir acá, menos omega, me va a quedar así, omega. Derivamos el seno, quedaría aquí C2, la derivada del seno es coseno de omega por t. Al derivar el ángulo me queda aquí omega. Ok, si reemplazo la condición inicial, que sería la derivada es igual a la velocidad inicial, entonces observe que este t es 0, seno de 0 es 0, y me queda coseno de 0, aquí sería 0, la t es 0, coseno de 0 es 1, por lo tanto queda omega por c sub 2. Y entonces ya tiene el valor de c sub 2, que realmente es velocidad inicial sobre omega. Y entonces, ¿cómo queda la ecuación diferencial? Es importante resaltar que cuando el cuerpo se encuentra por encima de la posición de equilibrio, vamos a considerar esa posición negativa, es decir, lo vamos a considerar como negativo, este x sub 0 negativo. El negativo va a indicar que está por encima de la posición de equilibrio. Si está por debajo, vamos a decir que es positivo. Ahora, si la velocidad es hacia abajo, descendente en dirección del peso, vamos a considerar esa velocidad positiva. Si la velocidad es hacia arriba, ascendente, contraria a la dirección de la fuerza del peso, o sea, del peso, es ascendente, entonces vamos a considerar esa velocidad negativa. Hacia abajo la velocidad es positiva, hacia arriba la velocidad es negativa. Entonces, ¿cómo queda el movimiento? Básicamente el movimiento queda así. La ecuación del movimiento. La ecuación del movimiento va a quedar de esta forma. X de t igual a c sub 0, pero c sub 0 va a ser la posición inicial coseno de omega t más c sub 2, ¿qué sería esto? B sub 0 sobre omega seno de omega t. Ahora bien, esta se puede escribir como A. Otra forma alternativa de escribirlo sería así, donde esta es la frecuencia angular más un ángulo fase. Y esta A no es más que C1 al cuadrado